Argentinos por la Educación. Le damos las gracias, le damos la bienvenida a la provincia de La Rioja por medio de Radio La Torre y saludarla. ¿Cómo estás, Sol? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no, al contrario, gracias a vos por la disposición y consultarte con respecto a este informe importante que han realizado desde la Fundación. ¿Cómo tenemos que analizar hoy al celular dentro del aula? ¿Como un sustituto del docente, como un elemento de distracción, como una herramienta para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron? Bueno, sí, un poco en el medio de este debate justamente que se está dando es que nosotros quisimos investigar un poco más acerca de qué nos decía la evidencia, ¿no? Respecto al uso de los celulares, si celular sí, si celular no, si regularlo, de qué forma. Y creo que la primera conclusión, que es un poco lo que adelantabas, es, bueno, el celular ya está entre nosotros, pensando en chicos de tercer grado, chicos de 8, 9 años, que el 60% prácticamente tenga un celular propio, nos está hablando de una herramienta, un dispositivo que lo tienen más que incorporado, que además, bueno, en estos casos puede surgir la posibilidad de que efectivamente lo lleven a la escuela, ¿no? Esto, de vuelta, a tercer grado del nivel primario, cuando nos referimos a un nivel secundario, estamos hablando de más del 90% de los alumnos que tienen celulares propios. Entonces, sin lugar a dudas, el celular está ahí. Y en los casos, incluso en los que no tienen celulares propios, hay un alto porcentaje de uso de celulares, ya sea de, bueno, las mamás, los papás o los tutores correspondientes, ¿no? Un poco, ¿qué se está haciendo en Argentina hoy? Lo cierto es que no hay una normativa a nivel nacional, algo unificado, sino que cada jurisdicción va tomando decisiones respecto a cómo usarlo o a qué regulaciones implementar. Hoy en día nosotros tenemos 11 jurisdicciones que cuentan con algún tipo de regulación, pero bueno, prácticamente más de la mitad de las jurisdicciones que la verdad es que todavía no tienen eh, algún marco normativo, ¿no? Y sobre todo acá hablamos de la importancia de la regulación, sea cual sea la decisión al final de, bueno, si efectivamente se le da un rol preponderante al celular en cuanto a su uso, la importancia de la regulación para también poder, sobre todo que los docentes, los directivos, tengan ahí un respaldo, ¿no? A la hora de decidir si, bueno, si usarlo o no, o por ejemplo ante distintas problemáticas que pueden surgir con las familias. Y con respecto a estas 11 jurisdicciones que mencionas que ya tienen algún tipo de regulación, ¿hay alguna vinculación con respecto a mejoras en el aprendizaje, en aquellas que, por ejemplo, tomaron más medidas restrictivas? Y por el otro lado, en el caso particular de La Rioja, no existe una normativa unificada a nivel ministerial. ¿Qué podrías aconsejar a las autoridades sobre esto? Bueno, sí, mira, a nivel país todavía al menos no hay estudios que muestren si efectivamente hubo un impacto de las regulaciones por sobre los aprendizajes. Sí tenemos evidencia internacional al respecto. Lo cierto es que vemos que las regulaciones efectivamente logran reducir el uso del celular en la escuela y logran reducir la distracción. Todo esto muchas veces son encuestas que se hacen a los propios docentes, pero lo cierto es que no son tan claros los resultados sobre el aprendizaje. Algunos estudios encuentran algunas mejoras o mejoras moderadas, sobre todo en estudiantes que tienen bajo desempeño o en sectores más vulnerables, como ahí donde es más necesario reforzar esos aprendizajes. Bueno, suelen haber mejoras, pero en otros no parecería haber efectos significativos de regular o prohibir sobre los aprendizajes. E incluso muchas veces lo que pasa también es que los chicos reducen el uso en el horario escolar, podríamos decir, pero después se sobrecompensa ese uso por fuera de la escuela, ¿no? Entonces también hay un rol que tienen que tomar ahí los padres, las familias, como para poder eh, acompañar, ¿no? Que esto respecto a... A ver, hola, creo que se nos ha interrumpido la comunicación con Sol. ¿Nos escucha Sol ahí? Creo que no. Bueno, estábamos hablando Yo los con... escucho, ¿me Ay, escuchan? porque se interrumpió un poquito el aire, Sol. Ahí va. Ahí estamos atentos acá con Mauricio a lo que nos estaba diciendo. Ahora retomamos, Sol, ¿sí? Bien, buenísimo. No sé qué fue lo último que se escuchó, pero esto, es que se encuentran efectos dispares, Sí, podríamos decir, en lo que son el impacto de las regulaciones o de las prohibiciones.
Sí me parece que hay un punto muy importante que hacer acá, sobre todo de vuelta, teniendo en cuenta que estamos hablando del uso del celular ya en chicos muy chicos, que es que hay un montón de evidencia a favor de cómo cambia, por ejemplo, ¿no? Cuando un chico lee un libro de texto, un libro literario, un manual, versus cuando lee el mismo Ujú. contenido en una pantalla. Y acá ya sea celular, tablet, computadora, ¿no? Pero todo ese proceso cognitivo que el chico realiza, sobre todo de vuelta en los primeros años de escolaridad, cambia rotundamente y se ven mejores resultados en lo que es comprensión lectora, en lo que es fluidez lectora e incluso en cómo el chico disfruta de la lectura cuando lee en papel. Hay mucho más disfrute y hay mucha mejor comprensión. Entonces, hay algo ahí que claramente es fundamental, sobre todo para estos primeros años, tal vez ya más pensando en un final de la primaria o en la secundaria, sí se puede hablar Ujú. de usar el celular con ciertas regulaciones, ¿no? Definir exactamente para qué tareas, de qué forma, definir cuestiones que parecen mínimas pero terminan generando conflictos dentro de las instituciones también, como por ejemplo, bueno, si el chico no usa el celular, lo guarda él mismo, lo tiene que dejar en alguna especie de casillero o caja al ingresar al aula o al ingresar al colegio. Bueno, todas estas cosas se fueron aplicando y también se fueron midiendo, ¿no? En otros países de cómo efectivamente implementaron esas regulaciones. Perfecto. Sol, yo estoy escuchando atentamente acá con Mauricio. Bueno, quería consultar respecto de esto es a nivel educación primaria, porque supongo que, no sé si el estudio abarca la educación superior, donde creo que ahí la situación es otra, ¿no es cierto? Donde el uso del celular en los planes de educación superior me parece que son un poco, vienen también a cumplir un importante elemento que hace al sistema pedagógico también. Estoy hablando desde el punto de vista Totalmente. superior. No incluye este el estudio, ¿no es cierto? No, no, exactamente. Acá estamos hablando solo de educación obligatoria. Sí. Algo que sí veíamos en otro estudio anterior era respecto a en qué pedían formarse los docentes, por Ujú. ejemplo, pensando también en la formación universitaria. Y lo cierto es que había un montón de docentes, una alta proporción, que pedía formarse en todo lo que son las nuevas tecnologías, sobre todo los docentes con mayor antigüedad, ¿no? Que un poco, bueno, en sus formaciones de base casi que te diría esto no existía. Entonces hay un bache ahí, un hueco que todavía se tiene que cubrir, eso por un lado. Por el otro, estamos hablando de usos de celulares, que recién entre el año pasado, este año, empezaron a aparecer más, bueno, regulaciones o marcos normativos, pero ya sumado a esto ya tenemos a la inteligencia artificial, por Claro, ejemplo, ¿no? Que está exacto. ahí nomás y que también como que agrega una capa de complejidad extra a toda esta situación y que por supuesto también es necesario que haya marcos regulatorios. Y de vuelta, regular no como pensando un término prohibitivo o como no, esto es negativo, hay que eliminarlo, sino más bien como, bueno, por cualquier cosa que pase o dependiendo de cómo el chico lo utiliza, bueno, tenés un marco ahí, ¿no? Que te dice hasta dónde, de qué forma, cómo se penaliza, por ejemplo, en el caso de que se utilice mal, ya sea para alguna evaluación, para alguna tarea. Y esto, así como con el celular, también por supuesto con la inteligencia artificial. En Sol también quería consultarte con respecto a las brechas que ahí en el informe mencionan entre las provincias, aquellas que están un poco más relegadas, que se reflejan aquellos estudiantes que no tienen un celular propio. Bueno, ¿qué análisis hacen con respecto a esto? Sí, lo cierto es que, como bien decías, existen estas brechas y esto lo vemos con el celular, lo vemos con un montón de otros indicadores educativos también, ¿no? O de acceso a ciertas herramientas. En muchos casos, incluso te diría, el celular termina reduciendo incluso estas brechas. A ver, son brechas que existen, pero de repente el celular facilita mucho más el acceso a Internet o el acceso a ciertas herramientas antes que, por ejemplo, tener una computadora propia. Es cierto, por ejemplo, entre los chicos de nivel socioeconómico más alto, de vuelta, hablando de chicos de 8 años, el 63% tiene un celular propio, entre los chicos de nivel socioeconómico más bajo es un 52%. Entonces, hay una diferencia, no es una diferencia abismal, podríamos decir, eh, y de vuelta como que muchas veces permite el acceso
a cierto contenido o mismo a Internet, que si tuviéramos que depender tal vez de otros dispositivos sería todavía mucho más complejo. Bien, y ahora ya para ir finalizando, te llevo a otro tema que está vinculado a la finalización del nivel secundario, que también realizaron un informe muy interesante y que da cuenta que el 74,6% de los jóvenes acá en el país, entre 19 y 24 años, terminó el secundario. Es una cifra que aumentó en la última década, sin embargo también marcan los motivos y los desafíos con respecto a los otros países. ¿Qué podrías comentarnos con respecto a eso? Exactamente, sí, este es el último informe que publicamos. Como bien decís, acá, bueno, la buena noticia es que nosotros lo que hacemos es analizar cómo evolucionó la terminalidad en el nivel secundario en los últimos 10 años en 9 países de Latinoamérica. La buena noticia es que, como bien decías, en Argentina son 3 de cada 4 jóvenes entre 19 y 24 años que efectivamente terminan el nivel secundario. Esto nos posiciona como en una mitad de tabla, podríamos decir, quedamos por detrás de otros países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, pero dentro de todo bien posicionados. Acá un asterisco que tenemos que hacer es que terminen la secundaria no significa que estén terminando a tiempo o en forma, en las condiciones que deberían respecto a los aprendizajes. Acá entra como el debate de la calidad, ¿no? E incluso nosotros tenemos un informe en el que analizamos cuántos jóvenes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, sin haber repetido, sin haber abandonado y con los conocimientos necesarios tanto en lengua como en matemática, y vemos que son solamente 10 de cada 100. O sea, estamos hablando de un 75% casi que termina la secundaria, pero que solamente el 10% lo hace en las condiciones óptimas. Entonces, como ahí ya existe un poco una brecha, ¿no? Y por el otro, también vinculado a lo que hablábamos antes con celulares, existe una brecha por nivel socioeconómico entre los sectores más desfavorecidos. Son 6 de cada 10 los que terminan la secundaria y entre los de mayores ingresos son 9 de cada 10. Entonces, sigue existiendo lamentablemente esta brecha. Sí podemos decir que en estos últimos 10 años que analizamos se redujo. Entonces existe, pero estamos mejor que 10 años atrás. También ahí para señalar y para contextualizar a la audiencia también en la brecha de género, por ejemplo, que el 78,8% de las mujeres entre 19 y 24 completó el secundario frente al 70,7% de los varones. Eso también como para remarcar que es importante tener en cuenta. Exactamente, sí. Hoy vemos una brecha, a favor de las mujeres a la hora de terminar la secundaria, que también esto se refleja en el nivel universitario, ¿no? Hoy en día, en promedio, ¿no? Sabemos que hay carreras que tal vez tienen predominantemente inscriptos, hombres y otras mujeres, pero en promedio vemos que son más mujeres las que están en el nivel universitario, un poco revirtiendo esta tendencia histórica, ¿no? Pero bueno, de vuelta, dado por esta terminalidad que viene en aumento, también de la mano con que es un nivel, por ahí uno lo tiene muy incorporado, ya lo tenemos muy naturalizado a nivel secundario, pero tenemos que pensar que recién se hizo obligatorio en el 2006. Entonces, fueron 20 años de enormes cambios a nivel educativo en nuestro país y que este mayor acceso también lleva a estas mayores tasas de terminalidad. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Sol Alzú, economista y analista de la Fundación Argentinos por la Educación, por compartirnos este informe en donde analizamos, bastantes temas urgentes en la educación de nuestro país. Así que agradecerte y, a futuro tal vez nos podamos volver a encontrar por este medio. Muchísimas gracias, Sol. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, hasta ahí entonces. Con respecto al análisis que realizó la Fundación de Argentinos por la Educación, esa es la cuestión, Así ¿regular o no regular? El tema de los celulares en los establecimientos educativos en el nivel de enseñanza obligatoria, ¿no es cierto? Sobre todo en las escuelas primarias, ¿no? Sí. ¿Qué tema, no? Es un tema de gran actualidad y está metido, por supuesto, ahí en la problemática. Sí, y también esto que todavía no hay conclusiones, sino que está todo todavía en análisis, todo bajo análisis. Así que, es importante poder, en estos tiempos, poder preguntar, analizar y relevar con respecto a cómo incluimos la tecnología hoy en las aulas y con, sobre todo, un sector de
de la población como son los chicos de 8 años. Claro, efectivamente. Es muy, muy, muy importante. Además, estos estudios son interesantes que se vayan elaborando y viendo también cuáles son los resultados de esos estudios. ¿Sí? Sí, así bueno, es. Perfecto. ¿Finalizamos, Mauricio, por hoy? Por hoy terminamos. Muy bien. Ha sido un gusto recomenzar la columna política con el licenciado Mauricio Goyoechea. Muchísimas gracias, Mauricio. Estamos en comunicación nuevamente, ¿sí? Así es, para lo que necesiten, siempre lo que la realidad mande. Muy bien, muchísimas gracias. Boquita, River, de eso no vamos a hablar con usted. Enseguida me va a dar una mano en materia deportiva acá. Bueno. El amigo Juan Romero, que está dispuesto a charlar un poquito de fútbol, ¿sí? Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Mauricio. La columna política aquí en nuestro programa ADN Riojano por FM La Torre 102.1 MHz y nuestras plataformas virtuales. Las 11:30. Ya volvemos. Un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. De lunes a viernes te invitamos a comenzar el día bien informados con Un poco de todo. Un poco de todo. Toda la información en un solo lugar. Un poco de todo. Actualidad local, nacional e internacional, deportes y todos los temas más destacados del día. Un poco de todo. Todo lo que pasa en redes sociales con foco en nuestra provincia. Un poco de todo. Con un gran equipo, buena música y mucha data para arrancar el día bien informados. Un poco de todo. Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana para acompañarte bien temprano. Un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Te esperamos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por Radio